venida que solamente será, enseñan ellos, moral, no físicamente. Solo pretenden describir esas metáforas, la grandeza y la trascendencia de una intervención divina. Son solo fuertes imágenes para indicar que Dios entra de alguna manera en escena. Todo esto lo enseñan esos grandes teólogos que la gente lee con avidez y que enseñan errores y que oscurecen la mente y quitan la fe al pueblo de Dios. Y Dios entra en escena, según ellos, no en una manifestación sensible y corporal. No se le ve con los ojos, como dice el Evangelio, sino de una manera moral y virtual, es decir, Dios interviene de alguna manera para castigar el pecado de los hombres. Castigo que lo va a ver esta generación, pero no va a ver a Cristo corporalmente, físicamente, porque eso está prohibido. Jesús está en el cielo, ya no se le ve más. Y todo eso que el Hijo del Hombre viene sobre las nubes del cielo y los ángeles tocan la trompeta, son elementos decorativos. Así enseñan estos teólogos, elementos decorativos, que solamente significan el poder de Dios en su manifestación, pero no algo real. No se van a aparecer los ángeles, ni va a haber nubes del cielo cuando el Señor se aparezca. Son cosas decorativas, es poesía, es palabra bonita, que embellece la lectura. Eso es lo que enseña y está escrito en los comentarios de los jesuitas y en los comentarios de los dominicos. Y la gente lo lee con avidez y cree en estas fábulas de la mente de los hombres. Eso es lo que han aprendido muchos de los teólogos, de los sacerdotes, de los comentaristas e intérpretes del Evangelio. Por eso muchos en la Iglesia no creen en nada, no tienen fe, no creen en la revelación pública. Cogen el Evangelio y lo machacan, lo manipulan, lo trituran y sacan estas cosas. Y si no creen en la revelación pública, mucho menos van a creer en las revelaciones privadas. En la Iglesia, mucha gente solamente cree en su cabecita, en sus razones, en lo que interpretan con su mente, pero no tienen fe. Basan su vida espiritual y su vida eclesial en buscar razones para vivir, pero no en una fe que marque la vida. La fe es obediencia a la inteligencia del Padre. Y quien no obedece a la inteligencia del Padre no tiene fe, aunque tenga muchos conocimientos, aunque se apoye en muchas razones teológicas y filosóficas para explicar nada, porque no explican nada. Solo dan fábulas a la gente y la gente se las traga, porque la gente solamente vive para escuchar a los hombres. Les gusta
buscar un vídeo y que me interpreten el Apocalipsis, pero no les gusta leer el Apocalipsis en la oración y pedir al Señor la luz de esa palabra. La vida espiritual es seguir al Espíritu. Y el problema es que muchos no entienden qué significa esto de seguir al Espíritu, porque toman el Espíritu y las cosas espirituales como una forma de pensamiento, unas ideas, un leer un libro, un leer un manual, en donde me digan qué tengo que hacer para ser un buen cristiano y cuántas son las oraciones que tengo que leer para estar bien con Dios. La vida espiritual comienza en el bautismo, en donde se recibe el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios lleva al bautizado hacia la penitencia, hacia el sacrificio, hacia la reparación de sus pecados en su vida, para poder unirse así al Espíritu del Padre, que es la unión máxima que el alma puede tener con Dios. La unión con el Espíritu, la unión con el Hijo, la unión con el Padre y la unión con María. Salimos del Padre, de la inteligencia del Padre, y tenemos que volver al Padre. Y en el bautismo, el Espíritu que se recibe, el Espíritu de Dios, es para eso. Para ir al Padre a través de la penitencia, a través del sacrificio de la vida, del renunciar a las cosas de este mundo, para entrar en Dios. Al desorden que un ángel y los primeros padres trajeron a la vida de la tierra y de todo hombre, con el pecado original, nadie puede escapar. No escapó Jesús, que sin haber cometido un pecado, tuvo que conocer el asalto del tentador y cargó con los pecados de todos los hombres, muriendo a manos de los hombres. Jesús experimentó en su propia carne el dolor y la muerte. Jesús, siendo Dios, sufrió y murió. No escapó la Virgen María, la sin mancha por privilegio divino y por voluntad y fidelidad heroicas de la Virgen a Dios, sin mancha. Y si bien ella no murió físicamente, materialmente, conoció también el dolor y gustó la muerte del corazón al pie de la cruz, al estar unida a su Hijo en su cruz y en su muerte. Y si Jesús y la Virgen María no escaparon a este mundo donde está el pecado original, a esta economía de pecado, como dicen los teólogos, tampoco nosotros podemos escapar. Ninguno de los que ha nacido de mujer puede escapar ni al dolor ni a la muerte. Porque nacemos en el pecado desde la concepción, nacemos en el pecado y desde la concepción traemos muchas cosas que hay que sanar y liberar, porque proceden del pecado de nuestros antepasados. Y entonces la vida es un problema espiritual. Desde que comenzamos hasta que nos morimos,
es un problema espiritual que hay que resolver. Y se resuelve a través de la penitencia. La vida espiritual es ante todo una vida de penitencia. No es leer un libro, no es ir a misa el domingo, no es hacer unas oraciones, es vida de penitencia. Y la penitencia es muy variada, según el fin con el cual se haga. Hay muchos fines, hay muchas penitencias. María Magdalena hizo penitencia el resto de sus días cuando salió de Jerusalén, de Israel, cuando ya Jesús resucitó y la iglesia estaba asentada, salió de Israel hacia Provenza, hacia Francia, de allí se metió en una cueva a hacer penitencia de sus pecados. Se preparó haciendo penitencia para poder alcanzar el cielo más alto. El fin era de esa penitencia ser santa. Y ser santa sin pasar por el purgatorio, ni por el ir al cielo directamente. Para eso hizo esa penitencia. Para llegar al cielo más alto hay que pasar por etapas espirituales en la penitencia. Y el alma en su última etapa ya está en el cielo en espíritu, aunque siga viviendo aquí en la tierra. Solamente la penitencia que hacen estas almas les da las fuerzas necesarias para seguir viviendo en este mundo, esperando el cielo. Es la penitencia la fuerza de la vida y lo que da sentido a la vida. Porque si nacemos en pecado original, nuestra vida solamente tiene sentido en la penitencia, en la reparación del pecado, en el sacrificio, en el desprendimiento, en el arrepentimiento del pecado. Si no hay eso, la vida no tiene ningún sentido. La penitencia que hizo María Magdalena, Santa María Magdalena, la llevó a la más alta santidad. Santidad a la que todas las almas están destinadas. Y por tanto, toda alma está destinada a hacer esta penitencia de buscar el cielo más alto en un momento dado de su vida. Y esta penitencia se hace siguiendo al Espíritu. No se hace así porque sí. Porque no hay que inventarse nada. Hay que saber qué tengo que hacer para conseguir el cielo más alto, la unión con el Padre. Y ese conocimiento lo da el Espíritu. Los santos que no pasaron por el purgatorio hicieron en sus vidas esta penitencia, esta vida de penitencia, para alcanzar ese fin. Jesús se preparó con la penitencia de 40 días para dar inicio a su misión. Es otra clase de penitencia. Se metió en el desierto, en oración, en ayuno, para un fin en este mundo que Dios le pedía, que su Padre le pedía, que era sembrar la palabra con la predicación. Hizo una vida de penitencia durante 40 días. Esa penitencia no tenía como fin obtener el cielo, sino
empezar una obra que el Padre le pedía aquí en la tierra. Una obra divina. Es una penitencia que le lleva después a la predicación. Y su predicación después le llevó a la pasión, a la obra de la redención. Jesús sufrió su pasión para reparar todos los pecados de toda la humanidad. Jesús fue el inocente entre los inocentes. Todo lo aceptó, todo lo sufrió por amor a las almas. Y si las almas se convierten, piden perdón a Dios y hacen penitencia, reparan por sus pecados, entonces pueden llegar al reino de Cristo. Como hemos leído en la primera lectura, Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, del pecado, de esa economía del pecado, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. El Padre nos sacó del pecado y nos ha llevado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Jesús hizo penitencia durante 40 días para después sembrar su palabra en los corazones, para elegir a sus apóstoles y discípulos y comenzar con ellos su obra aquí en la tierra, que es su iglesia, que es su reino aquí en la tierra. Cada etapa de la vida de un alma trae su tiempo de penitencia. Y tienen que ver su vida según la penitencia que hacen, según la etapa de penitencia en la que están. Porque todo es penitencia. La penitencia se hace siguiendo al Espíritu. Jesús fue movido por el Espíritu para irse al desierto. Es decir, que no hagas penitencia sin seguir al Espíritu. No hagas tus penitencias. Lo que se te ocurra, mis oraciones, mis ayunos, mis sacrificios, mis limosnas, eso no vale. Tienes que seguir al Espíritu y hacer la oración que el Espíritu te pide, la limosna que el Espíritu te pide, el ayuno que el Espíritu te pide, porque si no, no vale. Y son muchas las almas que hacen sus oraciones, sus sacrificios, sin consultar con Dios. Eso no les vale de nada, o de muy poco. La penitencia se hace siguiendo al Espíritu, y el Espíritu no es un conjunto de ideas que tengo en la cabeza. El Espíritu no lo encuentro leyendo un libro. El Espíritu inspira. Y hay que obedecer esas inspiraciones para seguir al Espíritu. Y para seguir al Espíritu hay que salir de nuestra razón. Porque si no, no sigues al Espíritu, sino que sigues lo que tienes en tu cabeza. Y lo que tienes en tu cabeza no te va a salvar ni te va a santificar por más que lo pienses. Es el Espíritu el que te enseña a hacer oración y el que te enseña a renunciar a este mundo. Es el Espíritu. Te enseña cómo renunciar, cómo desprenderte de todo. Porque tú no sabes, por más que leas libros y por más que pienses, nunca te vas a desprender de nada. La penitencia no se hace leyendo libros o haciendo un tipo de ayunos o de sacrificios. Mucha gente hace 40 días de ayunos, ahora se mete a hacer 40 días así para estar bien, para no estar gordo.
Hay mucha gente así que no come porque no quiere engordar. Esa penitencia no vale para nada. La penitencia es una forma de vivir, no es una forma de pensar, es una forma de vida en la cual se consigue el fin que se quiere buscar. Así, por ejemplo, una mujer en su matrimonio que se prepara, que se esteriliza para no tener más hijos, si quiere salvarse, tiene que hacer penitencia. Primero tiene que reconocer su pecado, porque hay muchas mujeres que no reconocen el pecado de prepararse. Y entonces van camino de condenación por no ver su pecado. Una mujer que se prepara tiene que hacer penitencia si quiere salvarse. Y al igual que en el matrimonio ambos llegaron al acuerdo de la esterilización, ahora tienen que llegar al acuerdo de vivir en continencia perfecta, es decir, no tener relaciones sexuales en el matrimonio, pues el débito conyugal no está por encima del fin del matrimonio, que es engendrar un hijo. Y por lo tanto, si se han casado para tener hijos. Si se anula este fin, el tener hijos, el débito conyugal, el derecho al cuerpo del otro, solamente tiene el fin del placer, pero no los hijos, y por tanto no sirve. Ya no hay derecho al cuerpo del otro, porque no existe el poder engendrar un hijo. Lo han anulado. Y entonces el sexo es solamente un rato de placer, un rato de cama y punto. Y eso lleva a la condenación. Cuando solamente el sexo sirve para alcanzar un placer, una lujuria, pero no para tener hijos, no para dar el fruto de ese amor, que es el concebir un hijo en el matrimonio, eso lleva a ese matrimonio a la condenación. Si la mujer quiere salvarse, su vida espiritual debe entrar en esta penitencia, continencia perfecta en el matrimonio. Si quiere salvarse. Y esto es duro. Porque no basta hacer oraciones, no basta ir a misa, no basta confesarse, pues no tiene ningún valor, porque no se reconoce el pecado que se ha hecho. Si no hay arrepentimiento, ¿de qué sirve la oración? ¿De qué sirve ir a misa? ¿De qué sirve confesarse? Así viven muchas mujeres hoy día. Y mujeres católicas que se han preparado y que siguen yendo a misa como si nada hubiera pasado en su vida. Viven en un pecado continuo, viven en la obra de su pecado, viven un pecado que les hace estériles en el matrimonio y que lleva a los dos al infierno. La mujer es camino del hombre. Si la mujer no vive para Dios, lleva al hombre al infierno. Hay que reparar la obra del pecado que se hace, en este caso con la continencia en el matrimonio. Esa es la penitencia que vale para reparar un pecado. Y según sea el pecado, así tiene que ser la penitencia, la reparación. Por eso hay muchas clases de penitencia, porque hay muchas clases de pecados y muchas formas de reparar el pecado.
Y la vida espiritual pasa por etapas de penitencia, etapas para reparar los pecados. Porque decía San Vicente Ferrer que un pecado mortal que se hace aquí son 7 años de purgatorio. Si no se reparan, son 7 años de purgatorio. Y por tanto, fíjense cuántos pecados mortales multipliquen, cuántos siglos de purgatorio hay que sufrir después, porque no se reparan. Hay almas que están en purgatorio millones de años por sus pecados mortales que, aunque los confesaron, pero no los repararon, no se metieron en la vida de penitencia. La vida espiritual no consiste en hacer oración, ni consiste en hacer ayunos, ni dar limosnas, ni ir a misa, ni confesarse, ni comulgar. Todo eso hay que hacerlo. La vida espiritual es mucho más profunda y delicada que todo eso. Por eso muchos viven de hacer cosas externas, porque así les han enseñado. Hay que ir a misa los domingos. Hay que ir a misa y comulgo y me confieso. Pero no se les enseña a reparar por sus pecados, a hacer expiación por sus pecados. Jesús hizo expiación no por sus pecados, sino por los pecados de los demás. Y se metió 40 días al desierto para prepararse a predicar. Y la Virgen María sufrió espiritualmente toda su vida y místicamente por los pecados de los hombres. Pues también nosotros tenemos que sufrir. Son muchos los que viven de forma externa, como en el mensaje de hoy hemos escuchado. No porque me digas Señor, Señor, te vas a salvar. Con los labios dices que amas a Dios, pero con las obras, con la vida que llevas, van camino del infierno muchas almas. Nosotros nos estamos preparando con la penitencia para los nuevos tiempos. Hemos leído en el Evangelio que al toque de la trompeta se van a reunir con el Señor en los cielos sus elegidos. Esto no lo cree nadie. Eso es una fábula para mucha gente. Porque no toman la palabra de Dios como algo literal hoy día. Para muchas personas la palabra de Dios es historia, literal, historia pero pasada. Ahora hay que leerla de forma metafórica, pero no de forma literal. Para aquellos que creen, nuestra preparación es para nuestras transformaciones. Porque hay que imitar a la Virgen María. La Virgen María sufrió, pero no murió, fue transformada. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Se va a reunir a sus elegidos de los 4 vientos. Vamos a ser transformados, no vamos a morir. Si esto no se cree, entonces no te estás preparando para la transformación. No haces penitencia para una transformación.
Ahora es tiempo de prepararse, de estar en vida de penitencia para ser transformados. No es tiempo para ganar el cielo más alto. Muchos no tienen fe en esa transformación. Luego no se están preparando. Hay mucha gente ahí en el canal que no cree en estas cosas. Porque está en sus ideas, en sus razones, escuchando a los hombres, siguiendo a los hombres, y son curiosos para las cosas espirituales. Quieren saber a ver qué es lo que dicen. Están en sus ideas, en sus interpretaciones, pero no están en el espíritu. Tampoco saben lo que es el espíritu. No saben salir de sus mentes. No saben bloquear ideas. No saben dejar a un lado mis razonamientos, mis conocimientos. No saben. Nos estamos preparando para que después del aviso podamos luchar contra el anticristo y así rescatar de sus garras a tantas almas que en ese momento viven caminando hacia su condenación, hacia el infierno. Por tanto, nuestra penitencia ahora tiene el fin de esta transformación. Si no crees en esto, no haces la penitencia para este fin. La vida espiritual la marca la fe. No está marcada por razones. No se vive con razones buscando razones para creer, para vivir. Se vive de fe pura. La fe pura es obediencia ciega a Dios Padre. Y para obedecer ciegamente tienes que anular tu entendimiento y anular tu voluntad. Y eso es lo que cuesta en la vida espiritual, y por eso en la vida espiritual hay etapas de penitencia, de vidas de penitencia, para conseguir esto. Conseguir salir de nuestras mentes y conseguir anular nuestro amor propio. Y así poder estar preparados, estar dispuestos a lo que el Señor quiere en estos tiempos que son los tiempos del fin. Ya no hay más tiempo. Que el mundo va a ser transformado. Y no solamente el mundo, también las almas. En la transformación que viene, vendrá la obra divina que hay que hacer, que será un trabajo extenuante, será un trabajo largo, pero fructífero. Y esa obra nos llevará a otras etapas de penitencia para poder conseguir el cielo más alto. Porque no porque estés transformado ya estás en el cielo más alto. Es una transformación que exige el plan de Dios en su obra de redención. La Virgen María fue transformada y consiguió el cielo más alto, pero por otras causas. No todos moriremos, sino que seremos transformados. Y después de hacer esa obra, de estar en obediencia a la Virgen María, que es la capitana de este ejército, y a Jesús, a su Hijo, vendrán otras etapas de penitencia para llegar a lo más alto. Porque pertenecemos al cielo. Nuestra casa está en el cielo.
Aquí en la tierra hemos bajado para hacer una obra concreta y luego volver al cielo a través de la penitencia, porque bajamos a un mundo de pecado. Y por tanto, pecamos todos los días. Porque estamos en un mundo donde se ofrece el pecado. Se ofrece el pecado. Y cuesta decir no al pecado. Hay que volver al cielo a través de una vida de penitencia. Y esa vida de penitencia tiene muchas etapas. Y según estés en tu vida espiritual, así va a ser la etapa de penitencia que tengas que hacer. Para los que creen, nuestra oración es para la transformación. Para los que no creen, pues siguen en sus ideas, en sus cosas, en sus interpretaciones, en sus discursos, en su nada. Son tiempos para vivir de fe pura y por tanto son tiempos para echar a un lado toda razón. Tengan en cuenta que en la Iglesia actualmente ninguna jerarquía cree en el aviso, ni en el milagro, ni en el castigo, ni en nada. No creen. Solo dan interpretaciones y punto. Y solo hacen que la gente se conforme con las ideas que les dan. Pero no llevan a las almas hacia la verdad de la palabra de Dios. No les dan la verdad de la palabra. No les muestran el Espíritu. No dan el Espíritu a las almas. No es con las ideas humanas cómo se batalla contra el mal. No es con un conocimiento humano, no es con una teología, es con la idea divina. Es con el conocimiento divino que viene del Espíritu y que mueve a una obra de amor concreta. Y en esa obra de amor vas a encontrar siempre el dolor, porque no se puede amar en este mundo sin el dolor. No se puede. Jesús manifiesta su amor en la cruz, en el dolor. Ahí está amando, llama a las almas. Luego no puedes amar al prójimo sin el dolor, sin el sacrificio, sin la renuncia, sin el desprendimiento. Se ama en el dolor para que el amor sea verdadero. Hay muchos que huyen del dolor y se quedan en un amor propio, un amor conformista, un amor sentimental, un amor a lo material, y no entran en el espíritu. Para entrar en el espíritu hay que amar en el dolor. Y eso es la vida de penitencia. Una vida de penitencia donde no haya dolor, donde no haya desprendimiento, no haya sacrificio, no es amor. No es amor que salva, no es amor que libera, no es amor que sana. Por eso la gente va buscando sanación en el cuerpo, que le quiten el dolor. Busca mal el amor, no sabe vivir, no sabe entender la vida. Jesús viene pronto para transformarlo todo. Viene pronto para poner la justicia y la equidad en un mundo que se ha olvidado de que hay un Dios que lo gobierna y lo rige todo.
Jesús viene pronto para que su iglesia resucite y sea nueva en el Espíritu, en donde las obras del hombre ya no existan, sino solamente la obra de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere en su iglesia. Jesús viene ya. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, que para la jerarquía actual no se va a dar nunca. La segunda venida es al final del mundo. No es ahora. Ahora Dios se va a manifestar de una manera en que va a quitar el pecado, pero nada más. Y la vida va a seguir como siempre. Así piensa la jerarquía. Y lo pueden leer en los comentarios de los jesuitas y en los comentarios de los dominicos. Ahí está escrito la falta de fe de toda la jerarquía. Y cómo manipula, y cómo machaca la palabra de Dios. Cómo da de patadas. Cómo anula la palabra de Dios para imponer su palabra humana y su conocimiento humano. Y la gente sigue a esos hombres que se dicen sacerdotes y cardenales y obispos y no creen nada, solo creen lo que hay en sus cabecitas. La vida espiritual es salir de la mente y por tanto es obedecer ciegamente a Dios. Y yo puedo obedecer a un sacerdote, a una jerarquía, si éste obedece a Dios. Pero si no obedece a Dios, no puedo obedecerle. Si me va a dar cosas que van en contra de la voluntad de Dios, no puedo dar la obediencia a ese sacerdote, porque él no obedece a Dios. Y estamos en la iglesia para obedecer todos a Dios, para escuchar todos la voz de Dios, empezando por los sacerdotes. Si la jerarquía no escucha a Dios, entonces los fieles no pueden escuchar a la jerarquía. No puede, porque esa jerarquía los va a llevar por caminos que no son de Dios, como pasa ahora. La vida espiritual es seguir al Espíritu, no es seguir la mente de ningún hombre, es obedecer la mente del Padre, en donde está el sentido de tu vida y donde está la fuerza y la energía y el amor que necesitas para obrar lo que el Padre quiere que obres al crearte. En la misión que te dio, te la da el Padre, te la recuerda el Padre, pero tienes que unirte a través del Espíritu y a través de su Hijo al Padre. Tienes que unirte a la cruz, tienes que pasar tu vida en penitencia para entender tu vida, porque si no, nunca la vas a entender. Si te dedicas a hacer oraciones y vas a misa y después pues vives tu vida a tu manera, estás en tus cosas, pero no estás en las cosas de Dios.